Señor Juan Carlos Cuéllar, del diario Excelsior, nos contaba usted cómo están preparando la edición de mañana. En México tienen toda una historia para contar sobre este hombre. El mundo lo conoció por ya sus personajes, cuando los consolidó con la serie del Chavo del Ocho. Sin embargo, como estábamos revisando, hay toda una trayectoria de humor, una carrera artística. ¿Qué nos puede contar sobre Chespirito antes de esos 40 años, cuando empieza a ser famoso, empieza a ser conocido? Él estudió una carrera de ingeniería, él es a lo que se quería dedicar y le gustaba el box, curiosamente con sus amigos, él decía con su palomilla de amigos quería dedicarse al box. Curiosamente empieza a trabajar por necesidades económicas en una agencia de publicidad en donde empieza, gracias a su creatividad, a destacar, le empezaron a encargar guiones, empezó a trabajar con Viruti Capulina en unos programas de radio que hacían justamente este par de comediantes, y Chespirito es quien estaba atrás de estos guiones y de estos textos. Así poco a poco se fue desarrollando hasta que llegó con un programa radiofónico, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Él en estos programas es donde empieza a consolidar su equipo de trabajo, que creo que uno de los grandes aciertos también es haberse rodeado de gente importante. Él decía que quería actores, no figuras. Entonces fue como buscó a Ramón Valdés para que hiciera Don Ramón, y luego ya llegó Florinda Mesa, se incorporó Edgar Vivar, se incorporó Rubén Aguirre, se incorporó María Antonieta de las Nieves, y a todos ellos los fue creando los personajes de acuerdo a las características que él veía del actor y las situaciones que él pensaba. Creo que uno de sus grandes éxitos fue eso, muchas situaciones las llevaba a la comedia. Él alguna vez me llegó a comentar que en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle, que los personajes no eran creados para niños, que eran creados para una serie para adultos, donde los chistes y las situaciones eran pensadas en situación de adultos, pero como se desarrollaba en una vecindad, que fue el primer personaje grande que se consolidó con el Chavo del Ocho, entonces los niños empezaron a identificar con ellos, y entonces era una comicidad que manejaba a ambos sectores. Esto ha traspasado las fronteras y ha traspasado las generaciones, y por eso se sigue teniendo éxito los programas en cuanto a donde se transmiten. O sea, creo que uno de los grandes éxitos fue eso. Incluso, por ejemplo, ahorita ustedes comentaban de la obra de teatro 11 y 12. Señor Cuéllar. Una de las anécdotas que él comentaba es que esta obra no se la querían dejar producir. A ellos le decían que no iba a funcionar una obra para adultos después de que había hecho los personajes para niños. Sí. Entonces a su hijo, a Roberto Gómez Fernández, se le ocurrió hacer una campaña de publicidad en donde los protagonistas era el público. Señor Cuéllar. Se veía en los comerciales a la gente riéndose, y el comercial era más de 2 horas de risa continua garantizada, y eso es lo que provocó que la gente volteara a ver la obra de teatro, que empezara el humor, señor Cuéllar. El humor como un arma para penetrar en los hogares, para volverse un referente y distraer también un poco lo que estaba pasando en esa época de la que usted nos está contando. Señor Fabián Sanabria, los latinoamericanos recuerdan los personajes de Roberto Gómez Bolaños porque les enseñaron a llorar, a saltar, a soñar, pero sobre todo a reír. ¿Cómo termina caracterizando cada uno de estos personajes con una personalidad distinta, pero todos finalmente llevaban a eso, a reírse de los problemas de la cotidianidad, de las emociones del ser humano? Yo creo que uno de los elementos extraordinarios de Roberto Gómez Bolaños era hacernos reír de nosotros mismos. Era como una suerte de espejo lo que él nos proyectaba desde cada episodio, que podíamos ver niños y grandes, y algo muy hermoso que tiene el humor es que nos hace volver a todos niños. Entonces, cuando somos niños estamos como jugando. Claro, hay una cantidad de elementos no solamente shakespearianos, sino beckettianos. La idea misma del chavo que vive en un barril es una idea completamente larga de la literatura y particularmente del teatro del absurdo de Beckett. Y claro, uno encuentra toda esa riqueza, pero puesta en lenguaje criollo, en lenguaje latinoamericano, en lenguaje que también rompe las clases sociales, porque a pesar de que refleja estratos populares, está también el señor Barriga, que es rico, está el profesor Girafales, que es de clase media, pero todos ellos interactúan, y al interactuar nos damos cuenta que riéndonos de nosotros mismos, aprendiendo a no avergonzarnos de nuestros osos,
errores, de nuestras gafas, de aquellas metidas de pata, logramos vivir mejor. La historia, la vida está ahí presente. Y entonces cuando uno escucha las voces y ve esas imágenes a blanco y negro y a color que le dieron la vuelta al mundo y a la televisión latinoamericana, indudablemente decimos, alguien que nos hizo reír se ha ido y ahora, ¿quién podrá defendernos? Las frases de los personajes de Roberto Gómez, sin lugar a dudas, se metieron en la cotidianidad y en el alma de los latinoamericanos. Síganme los buenos, no contaban con mi astucia y se me chispoteó. Acompañaron y seguirán acompañando a muchas generaciones. No contaban con mi astucia. A Chaparrón Bonaparte y a Chespirito. Más de 3 décadas le bastaron a Roberto Gómez Bolaños para que se le chispoteara lo más brillante de su imaginación y creatividad. Pensamientos majestuosos y perfectamente encajados en un contexto que todas las generaciones entendieron. Sin querer queriendo entró en los corazones de cientos de personas que hoy lloran su partida. No contaban con mi astucia. Nunca contó con su astucia, tal vez por eso no entendió el acelerado ascenso de su carrera y el genio innato que siempre fue. Es que no me tienen paciencia fue la frase con la que le enseñó al mundo la humildad y nobleza que solo el Chavo del Ocho supo irradiar por cada poro. Con un llanto único, el dueño de la vecindad despertó sensaciones en todos. La aceptación del error o de cualquier situación llegaba después con un simple... Todos mis movimientos están fríamente calculados. Como el Chapulín, todos los movimientos de Gómez Bolaños siempre estuvieron fríamente calculados, por eso su exactitud y precisión a la hora de hacerlo todo. Bueno, permítame. Definitivamente todos los buenos lo siguieron y aunque en más de una oportunidad se aprovecharon de su nobleza, entendió de manera exacta la mejor expresión del ser humano, la risa. Siempre fue mentira que lo sospechó desde un principio, pero así lo hizo creer y así ilusionó a varias generaciones. En la piel del Chapulín acudió en infinitas oportunidades al típico llamado de quién podrá defenderme y a la manera de un antihéroe lo logró. Genialidades que solo tuvieron lugar en la imaginación de un grande como Roberto Gómez Bolaños y que hoy son imborrables de las mentes de sus seguidores. Saludamos a esta hora también a Omar Rincón, es uno de los críticos de cine y de televisión más reconocidos de Latinoamérica. Estudió en la Universidad Estatal de Nueva York, es ensayista, periodista, profesor y director del Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de la Fundación Ebert. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, ¿cómo van? Señor Rincón, Roberto Gómez Bolaños logra mudar a la pantalla y a la pantalla chica este lenguaje de lo que ocurre en un vecindario, en términos de muy bajo presupuesto, porque el set siempre se desarrollaba en casi unas 4 paredes y un patio, logra cautivar a todos los latinoamericanos e incluso a nivel internacional, que cualquier persona que vea un programa como El Chavo del Ocho se dé cuenta de la idiosincrasia latinoamericana. ¿Cómo interpreta usted el fenómeno de lo que fue Roberto Gómez Bolaños para la televisión? Pues básicamente es la televisión que siempre nos ha gustado, una televisión de personajes, donde cada personaje constituye una manera de interpretar lo latinoamericano, de interpretar lo popular. Y lo segundo, de construir situaciones, comedia de situaciones, donde la situación se hace con base en el diálogo y el diálogo nos lleva a pensar en el lenguaje. Una cosa muy latinoamericana es cómo jugamos con el lenguaje para decir cosas no diciendo nada o cómo decimos todo cuando no decimos nada. Y de alguna manera Chespirito o Gómez Bolaños se inventó el lenguaje en serio, tomaba en serio que el lenguaje latinoamericano no significa lo que significa, sino significa en un contexto, significa en una manera de compartir. Y creo que lo más potente que hizo, además de que siempre trabajó desde los héroes cotidianos, el Chapulín era un antihéroe que funcionaba como lo contrario, que uno que resolvía problemas a pesar de sí mismo, y el vecindario celebraba a la familia disfuncional latinoamericana, al encuentro de los contrarios, a la manera en que no somos tan perfectos como todos quieren hacernos ver. Creo que era un gran dramaturgo y era un gran dramaturgo de situaciones, de personajes y de diálogos con un manejo exacto del lenguaje. Y utilizar la repetición de unos diálogos como lo sospeché desde un principio,
como No contaban con mi astucia, que terminan ya siendo parte del lenguaje cotidiano de los latinoamericanos. ¿Cómo logra penetrar en la cultura latina con un programa como El Chavo del Ocho o como El Chapulín Colorado? Sí, lo que pasa es que la gran televisión es estética de la repetición, o sea, es la diferencia con el gran arte. Nosotros no hacemos estética de la innovación, es la estética de la repetición donde gozamos los placeres reconocibles, donde una frase que vuelve y se repite la hacemos parte de nuestra identidad. Y uno de los grandes impactos televisivos, no solamente de Gómez Bolaños, sino en general de la televisión, es que se incrusta en la vida cotidiana de la gente con frases, con modos, con estilos, como que habita la vida cotidiana. Y en eso, pues, Chespirito supo sacarle juego a ciertas frases que tienen la sabiduría popular, porque en América Latina la sabiduría popular está llena de fórmulas simples, así como te digo una cosa, te digo otra cosa, así como, o sea, como que no estamos tratando de ser inteligentes, sino que estamos tratando de ser recursivos, que en esa recursividad logramos significar porque depende del gesto, depende del tono, depende del tonito con que digamos. En América Latina, más que lo que decimos, todo está corporalizado, de hecho desde el cuerpo, que es lo que tenemos lo popular para significar. Entonces creo que las frases que él dijo se volvieron parte de nuestra jerga popular porque nos permitían decir cosas casi filosóficas sin decir mucho. Señor Rincón, y el programa surge en un momento de la historia de América Latina. Sin embargo, hasta hoy trasciende. Un niño, un joven, un adolescente, un adulto y hasta un anciano pueden ver este programa hoy, entenderlo y volverse a reír. ¿Por qué trasciende en el tiempo un programa como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado o El Doctor Chapatín y no otras producciones? Porque no dependían del contexto, no dependían de la coyuntura, no dependían del momento que estuviera viviendo América Latina, sino que dependían del estudio profundo de la cultura popular latinoamericana, dependía de los modos de rebusque verbal, de rebusque de sentido que tenemos los latinoamericanos, dependía de tomarse en serio el lenguaje, que las palabras significaban algo y que tenían que decir algo, de tomar en serio esos personajes que son, el Chavo del Ocho es como la familia absolutamente disfuncional, una señora abandonada por su marido con un hijo que tiene amante, a un profesor, una niña que le pega a su padre, un niño abandonado en la calle, o sea, logra identificar situaciones en las que es posible reírse fácilmente y porque de alguna manera el gag, la situación sigue teniendo sentido, sigue haciendo sentido para uno como televidente. ¿Sabes qué imaginación tuvo cuando en un ascensor él veía una máquina de transformación humana? Y entonces decía, un ascensor, cuando uno entra al ascensor, entra hombre y sale mujer, entra niño, sale adulto. Entonces, es una capacidad de observación de esas cosas que son cotidianas y que no son morbosas, sino que hacen parte de esa alegría de sobrevivir de lo popular latinoamericano. Es que cuando los latinoamericanos tienen esa vena humorística para sobrevivir, porque si no, de otra manera no podríamos aguantar tanta miseria política que nos ha habitado. Quiero agradecerle mucho, señor Omar Rincón, crítico de cine y televisión, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Mucho gusto. Señor Fabián Zanabria, antropólogo, ¿usted qué piensa? ¿Cómo termina un programa de televisión trascendiendo en el tiempo? Muy pocos en América Latina han logrado que hasta hoy sigan siendo preferidos en la televisión, en los horarios estelares de la televisión de los diferentes países hispanohablantes. Pues El Chavo y los programas de Roberto Gómez Bolaños muestran claramente cómo la televisión es un gran espejo, un gran reflejo. Y entonces en la medida en que la gente se ve reflejada, en que las familias se ven reflejadas, en que hay esas frases recurrentes, como lo decía Omar Rincón, evidentemente ahí estamos. Es una manera de congregarnos. Creo que había algo de ritualidad para ver El Chavo del Ocho, y eso usted se lo puede preguntar a gente de México, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de toda América Latina. Inclusive con amigos uno se ponía de acuerdo, tengo que irme porque vamos a ver El Chavo, y le decías a otro, no, vamos juntos, nos tocó ver El Chavo. Y esos dichos, esas maneras recurrentes es lo que nosotros somos. No podemos dejar de vernos como somos. La vida se vuelve obscena cuando por fuera de la escena no se demuestra lo que se es. Somos eso, somos cotidianidad, somos vida, lloramos, reímos, a veces hacemos trampa, también somos tramulleros, hacemos un poco el atajo. Todo eso forma parte de América Latina, de nuestras emociones, de nuestras razones, y ahí están en los personajes de Chespirito, ese gran humorista que nos sabía reflejar y que nos sabía proyectar. Señor Juan Carlos Cuéllar, y para los mexicanos,
sobre todo en momentos en los que se han vivido épocas de violencia, épocas de violaciones a los derechos humanos, donde hay una realidad muy difícil. Este niño de cara pecosa, de pantalón corto y de camiseta rayada, que tiene un corazón muy noble, ¿qué significa? Yo creo que es un personaje importante, como bien lo dicen, y creo que justamente por esto, por la sencillez con lo que se manejaba y por estos valores, y creo que rescataba mucho los valores que hay en las familias y en todos los seres humanos. Esta ternura, ayudar al prójimo, a pesar de lo que me hiciste te perdono y vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir jugando, no ver las cosas negativas de lo que puede tener cualquier ser humano, sino al contrario de la cosa negativa, tratar de sacar algo positivo y para poder seguir unidos. Creo que ese es un legado importante que dejaron los personajes escritos por Roberto Gómez Bolaños. Además, la música que también él imprimió a los personajes y a los programas también eran autoría de él, también pensando en que podían compaginar muy bien con el estilo y lo que quería mostrar al público. A propósito de nuestro tema del día, le estamos preguntando a los televidentes qué significaron para su vida los personajes que encarnó Chespirito. Cuéntenos a través de Twitter, en las cuentas de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en pantalla. Vamos a una pausa y ya regresamos hoy en el programa La Noche, analizando, debatiendo el legado que dejó Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, para América Latina. Ya regresamos con La Noche.